Tardes, buenas noches. Me imagino que se oye bien. Yo habitualmente a mis estudiantes les pido que con el reacciones me marquen al menos el dedito arriba. Y así me siento acompañado y sé que se escucha bien. ¿Será? ¿Sí? Brian, muy bien, decide. Bueno, ahí Antonio también levanta el dedito pulgar. Bueno, lo primero es agradecer la invitación a este quinto Congreso Internacional en las Ciencias Administrativas, Contables y de Marketing. Yo provengo de un mundo más contable, de la auditoría. Inicié mi carrera profesional en Pricewaterhouse, en la oficina de Concepción en Chile. Yo estoy al sur de Chile, centro-sur de Chile, no soy tan extremo, pero estoy ya casi donde se cae nuestro mapa sudamericano. Y bueno, y con el tiempo fui migrando también a otros intereses dentro de la docencia, la investigación, cursé mi doctorado y me llamó la atención el tema de la comunicación corporativa, especialmente a través de Internet, es decir, no en los estados contables, en el informe del auditor, que son dos elementos básicos de comunicación y de transparencia, sino que en esa diversidad de información que se cuelga en Internet, pero sin que tenga necesariamente un contenido de marketing o relacional, sino que esa información de negocios contable y con el tiempo cada día más información no contable, pero que está suministrada en Internet. Y en eso yo me quiero concentrar en una quizás 35 minutos, 40 minutos de conferencia. Yo sé que deben estar muy cansados, es una tarde extensa, pero ahí ténganme paciencia y a ver si lo que les cuento y lo que les presento como resultado de una investigación les hace sentido, les interesa para sus organizaciones o quienes sean estudiantes de pregrado o posgrado para levantar investigación en esta materia. Así que eso, muchas gracias a CIDE por dejarme contar esta investigación en su congreso y a ustedes que me imagino principalmente están en Ecuador por participar y tener la preocupación de estar siempre actualizándose y discutiendo temas empresariales. Voy a compartir pantalla entonces. Ahí sí, chuta, me cambió la vista, pero acá los veo yo a ustedes. Un segundo, que algo pasa que no. Ahí está, ahí estamos a pantalla completa. Nuevamente, si me levanta el dedito alguien al otro lado, yo me quedo tranquilo de que se ve bien. Y se ve bien, así, muy bien. Bueno, el título que he denominado a esta conferencia se denomina Similitudes y diferencias en la información corporativa que está siendo suministrada en las páginas web de las compañías. Es importante que nos situemos entonces en una página web de tantas compañías que ustedes tienen en Ecuador. Yo revisé de otros países latinoamericanos, pero siempre buscando esa información que tiene que ver con la presentación de negocios, ¿eh? No visitando los sitios comerciales, que es lo que habitualmente tienen las páginas web y que desde un sentido del marketing en lo relacional es súper relevante. Pero yo quise mirar la otra información que había disponible ahí, ¿ya? Por lo tanto, bueno, ¿qué me llevó a mí en este tema, así a modo de introducción? Lo primero es que hay una narrativa y un discurso histórico de cómo han evolucionado los mercados y especialmente orientado a los grupos de interés. O sea, si quizás en la década del 70 y anterior el mercado de interés estaba en los inversionistas para que fueran los agentes financiadores de los proyectos de negocios, del 80 en adelante empieza a cambiar un poquito el modelo, especialmente por la teoría de Freeman, denominada de los stakeholders, que serían los grupos de interés. Y por lo tanto, aunque fue muy teórico en los 80, nosotros ya vemos que en el 2000 en adelante tiene una clara presencia en la empresa, especialmente en los países desarrollados, pero también en empresas con influencia de países desarrollados en nuestros países latinoamericanos, esa preocupación por tener un bienestar en los trabajadores, por tener un buen comportamiento medioambiental,
por tener sintonía o cercanía con las comunidades, con los territorios, en algunos casos con mayor respeto a las comunidades indígenas, en otros casos no tanto, ¿no es cierto? Ahí hay mucha variedad y hay mucha responsabilidad social. Pero claramente esta idea de que las empresas forman parte de un entramado social y que deberían tener en su preocupación, objetivos, misión, presente siempre todos los grupos que son interesados o afectados por mi compañía, hace que la idea de tener un medio de comunicación abierto, disponible, con información permanente, debería ser la prioridad. Y no solo información cerrada en reuniones, muy técnica, suministrada solo a pequeños grupos interesados que serían inversionistas o analistas de inversión. Por lo tanto, en ese sentido, Internet pareciera ser que es el medio de comunicación por excelencia, ¿no es cierto? Todos conocemos las bondades de Internet, lo que permite democratizar y educar a través de Internet a la población en distintos ámbitos. En pandemia lo hemos visto como un elemento muy necesario para el teletrabajo, teleeducación, para la información, para la diversión, el ocio, o sea, tiene múltiples servicios y obviamente en este sentido empresarial de comunicación también. Y por lo tanto, es un hecho que las empresas cada día divulgan más información en Internet frente a la rigidez, monotonía y limitaciones que tiene la información suministrada por otros medios, tradicionalmente en papel. Acá debe haber público muy joven, entonces quizás para muchos les debe sonar rara esta tercera viñeta que yo he puesto ahí. Claro, porque obviamente estamos hablando de un elemento que tiene 20 años y alguien dirá, oye, pero esto no es ninguna novedad que la información esté colgada en Internet. Pero la discusión de la comunicación empresarial tiene 50 años, ¿no es cierto? O sea, la teoría de las señales de los 70, la teoría de las agencias de los 70, la teoría de los eventos en los mercados son sesenteras, o sea, estamos hablando de problemas de comunicación corporativa que tienen 50 años versus comunicación en Internet que tiene 20 y menos. Por lo tanto, eso es lo que estamos hoy día discutiendo. Entonces, hago esta nota porque obviamente para la gente más joven que es nativa de Internet, ¿no es cierto? Nativos tecnológicos, les parece muy extraña esta afirmación. El objetivo que yo me propuse en el trabajo que les voy a mostrar a continuación, se me pasó ahí una slide, es principalmente entender las características de la información financiera y no financiera que se está suministrando en Internet y entender el nivel de comparabilidad que hay. ¿Qué diversidad hay en los países y entre países? Principalmente basado en 4 países que luego explicaré por qué seleccioné. En términos teóricos, sin hacer una extensión muy lata, muy extensa, solo 2 ideas principales que en general se reconoce teóricamente y se ve en la práctica que hay un nuevo modelo de reporting que cubre todas las necesidades informativas, que es más eficiente que la distribución en papel, que era la tradicional hasta hace alguna década atrás, y que logra tener impacto en todos los actores en torno a la empresa, es decir, inversionistas, fuentes de financiación, proveedores, socios estratégicos, que serían los interesados más comerciales, pero luego logra tener cobertura y darle información al Estado como un agente controlador, a la comunidad en general, a los grupos de presión, por ejemplo, medioambientalistas, bueno, a los analistas financieros y al mundo de la investigación y de prensa en general. Y en general entonces se reconoce que el enfoque hoy de la comunicación corporativa debe ser a darle cobertura informativa a una diversidad de usuarios, considerando además una dispersión geográfica. Y entonces ahí uno se puede colgar de teorías que ya lo han discutido, como por ejemplo, algunas que ya nombré, la teoría de la agencia, la teoría de la legitimidad, la teoría de las señales de Freeman, de la agencia me refiero a Jensen y Making, la teoría de los stakeholders de Freeman, la teoría de las señales de Ross, ahí me equivoqué,
Y yo creo que también la teoría institucional, que es algo muy interesante que está justificando muchas prácticas que realizan las empresas hoy, pero que ya teóricamente estaban observadas algunas décadas atrás. En términos de ventajas y desventajas que tiene esto de comunicar tu posición financiera y a elementos no financieros en Internet, en general está muy bien resumido en un documento que fue bien premonitorio, bien que anticipó, digamos, lo que iba a ser la discusión del tema, que es un documento técnico de AECA, que es la asociación de empresa y contaduría que tienen los españoles, y ellos en las ventajas vieron la universalidad, los ahorros de costos en la comunicación, la flexibilidad, la posibilidad de tener mayor frecuencia y la interactividad, que es una cosa muy anticipadora a lo que fueron las redes sociales, que ese es un fenómeno de una década y un poco más. En cambio, esta publicación es del 2002, está cumpliendo 20 años ya luego. Y el volumen informativo, claramente la capacidad que tiene Internet de suministrar más información es mejor que otros medios. Advierten limitaciones que también son interesantes de discutir todavía en la actualidad. Por ejemplo, la limitación de acceso, porque efectivamente uno puede decir, bueno, pero Internet es algo abierto y público y cualquiera puede ingresar, sin duda, pero no todos los países tienen la cobertura de Internet que se necesita. De hecho, hace recién 1 o 2 años se superó que la mitad de la población en el mundo tuviese acceso a Internet, recién. Y dentro de nuestros países, si uno mira también la distribución territorial, verá que obviamente capital del país y ciertos polos industriales están muy conectados, pero otras regiones con una baja conectividad aún, para qué decir el mundo rural, ¿no es cierto?, donde es más baja aún. Entonces, ahí todavía hay un problema. Un problema grave y cada vez más relevante: verificación y fiabilidad. ¿Quién me asegura a mí que lo que está colgado en Internet, en un lenguaje muy vulgar, pero colgar algo en Internet, dejarlo ahí, es verdadero? Desde el origen de la persona que lo subió. Entonces ahí hay mucho de ética empresarial, de responsabilidad social, pero también quién me asegura que lo que colgué de buena fe no sea adulterado por otros de mala fe. Un hackeo. Entonces ahí hay un problema también delicado. Y el otro es el de la sobrecarga informativa, porque mucha de la información que hoy día está colgada en las páginas web de las compañías está dentro de la lógica de lo voluntario, no de lo obligado. Porque si yo comparo la información obligada que un regulador me pide, más o menos todos se parecen y todos están cumpliendo. Pero de ese cumplimiento hacia arriba, que sería lo voluntario, hay una diversidad enorme. Desde los que divulgan algo de información a los que divulgan un mundo de información. Y eso genera algo que se denomina la asimetría de la información en el mercado, y entonces tiene efectos en el valor de la bolsa, tiene efectos en la percepción de la transparencia, tiene efectos, ¿no es cierto?, reales sobre la compañía. La literatura es bien abundante, para que ustedes sepan, especialmente los que están interesados en investigación o sean investigadores de este grupo o tengan que preparar sus investigaciones en un mundo universitario. Hay mucha literatura, principalmente, obviamente, en journal de lengua inglesa. Yo diría que hay que diferenciar más o menos en esta línea de trabajo, los que son trabajos descriptivos conceptuales, los teóricos llamaríamos. Hay trabajos que son de comparación internacional, es decir, que están preocupados y ocupados de entender el fenómeno a nivel de conglomerados de países, los europeos continentales, la Europa del Este, toda la Europa, los países asiáticos en general, etcétera. Hay muchos trabajos particulares por mercado, estudiando el mercado chileno, el mercado alemán, la bolsa UK en Inglaterra, en Londres, y con las que operan solo ahí. Mucho trabajo local. Yo para este estudio consulté solo 37, pero porque los encontré que eran preferentes para mí, pero muchísimos. También por una razón que me interesa a mí, el contexto latino, yo seleccioné 18 trabajos de nivel latinoamericano, pero no son muchos más tampoco. Obviamente no cité todos los trabajos que habían, pero tampoco es que sea una brutalidad de trabajos. O sea, esta línea de investigación
tiene mucho espacio para recibir nuevos interesados en esta investigación, ¿ya? Así que lo dejo como alerta, digamos, para aquellos que quizás son más académicos y tengan que buscar su productividad. Hay un nicho para trabajar en estas materias porque hay poca producción latinoamericana en este sentido. Y están los trabajos que son más bien del tipo estándares, que lo están emitiendo organismos de interés mundial, ¿sí? La OCDE, la Unión Europea, las firmas auditoras mundiales, Pricewaterhouse, EY, en fin, organizaciones de ese tipo. Así que ahí también hay una línea también de estandarización bien interesante. A modo de resumen, ¿qué les puedo contar de la literatura que yo al menos revisé para esta investigación que les voy a mostrar? Que en general, obviamente, la investigación está situada en los países desarrollados. O sea, los primeros trabajos se sitúan en Estados Unidos y en algunos países europeos, y de ahí en adelante hay mucha repetición de variables, que es algo muy propio de la investigación, ir validando lo que ya está validado, y vamos entonces reafirmando lo que está, pero a veces no vamos explorando tantas variables novedosas. Entonces ahí falta que los investigadores también nos atrevamos un poquito más a buscar cosas novedosas con fundamento dentro de lo que ya está estudiado. Yo diría también que a nivel latinoamericano la línea es más reciente, o sea, si las primeras investigaciones yo las encontré para el año 99 en Estados Unidos, Auschwitz, las primeras latinoamericanas, exceptuando Carmen Cava, que tiene unos estudios muy interesantes en México, en Colombia, el 2002, la gran mayoría están del 2005 en adelante, o sea, recién están cumpliendo 15 años, que es bastante novedoso, y el volumen mayor está en la última década, por lo tanto es nuevo. Y eso, eso. ¿Qué me dejó a mí la literatura ahora para mi investigación? Primero, la diversidad de variables que se han estudiado, donde algunas me interesaba reafirmarla en el mercado latino y entonces otras buscarla como cosas novedosas. Mucha similitud en los métodos cuantitativos, ya los análisis univariantes, multivariantes, muy similares. Diversidad de índices, y ahí también es interesante porque esto puede alterar los resultados. ¿Cómo mido el nivel de información que está en Internet para una compañía? ¿Cómo construyo el índice y qué considero? Y ahí entonces no hay un acuerdo único a nivel de la literatura internacional. Así que, bueno, eso me indicó en todo caso que era relevante hacer un estudio para Latinoamérica, y paso el dato que sigue siendo relevante y que sería interesante además sumar interesados en estas investigaciones para el mercado continuo ecuatoriano. ¿Qué es lo que hice yo en este trabajo principalmente? Fue observar empresas cotizadas de los mejores índices bursátiles de 4 países. ¿Y por qué yo seleccioné estos 4 países que están ahí indicados, que son Argentina, Brasil, Chile y México? Porque nosotros observamos el NYSE, que es el New York Stock Exchange, ¿no es cierto?, que es la bolsa de Nueva York. Y fuimos a mirar ahí qué empresas latinas estaban cotizando en NYSE de Estados Unidos. Y encontramos que el 80% de las empresas que cotizan en NYSE se justificaban por estos 4 países. O sea, Argentina, Brasil, Chile y México concentran el 80% de las empresas con mayor representación en esa bolsa norteamericana, que podría ser la más importante a nivel mundial, sino dentro de las 3 más importantes. Entonces nos parecía que había un buen nivel de representación mundial en estas empresas en particular por este criterio. Fuimos entonces a recoger las principales índices bursátiles de cada país. En total nos dieron 106 empresas, porque restamos de la muestra aquellas empresas que eran del sector banca y seguros, porque generalmente tienen regulaciones más específicas que el del resto del mercado de valores, y por lo tanto podían alterar el resultado íntegro de la muestra. Nosotros lo que hicimos fue algo bien sencillo, ¿eh? Nosotros hicimos un análisis de tipo análisis de contenido en la página web a través de una lista de chequeo. Es decir, nosotros construimos una serie de variables que era lo que queríamos ir a observar en la página, si estaba presente o no. Y de manera dicotómica lo valoramos.
por decir entonces una cosa simple, luego ya los voy a ir mostrando con los resultados cada una de estas variables para que se entienda mejor, pero es, por ejemplo, una empresa dispone y divulga sus estados contables y nosotros íbamos a la internet, buscábamos la empresa, buscábamos dentro del sitio si estaban los estados contables, si lo tenía, le colocábamos un 1, si no lo tenía, le colocábamos un 0. Y entonces eso lo hicimos con 81 variables, revisando 81 cosas distintas, organizadas en 5 dimensiones, porque obviamente habían distintos tipos de informaciones. Por ejemplo, ¿tiene un código de ética la empresa colgado en internet? Obviamente eso es de una categoría distinta a la rendición contable y por lo tanto lo clasificamos en otra agrupación. Hicimos 5 agrupaciones que le llamamos dimensiones. Las materias contables, las materias de compañía y estrategia, que podríamos llamarla de gobernanza, quizá en un lenguaje que ya está más extendido, se entiende como gobernanza corporativa, la información para el análisis financiero, toda la información que tiene que ver con transparencia, que nos parecía algo muy interesante, ese accountability no financiero que hoy día está también muy de moda y es muy interesante esa mirada, lo social, lo ambiental, la ética, etcétera, y aspectos de funcionalidad que no lo teníamos considerado en su inicio, pero la literatura nos llevó a considerarlo porque en general hay un gran acuerdo de que mucha información colgada con un mal sitio no va a favorecer la comunicación corporativa. Por lo tanto, la calidad del sitio es tan relevante como el contenido. Y entonces pusimos una variable o una dimensión que evaluaba la calidad del sitio, las funciones, los botones, los idiomas, las descargas, etc. Nosotros construimos índices no ponderados para cada una, son índices lineales. Hicimos un índice por cada dimensión, como se ve, un segundo, ahí. Colocamos un índice no ponderado para cada una de las dimensiones y luego hicimos un gran promedio de todos los índices para no alterar el hecho de que no todas las dimensiones tenían la misma cantidad de variables. Por lo tanto, si nosotros aquí hacíamos la suma de toda la puntuación dividido por la suma de todas las variables, obviamente se iba a ver afectado en que hay dimensiones que tienen muchas más variables, como rendición de cuentas, versus análisis financiero que tiene muy pocas variables. Así que son índices lineales que no tienen ponderación de ningún tipo y con eso nosotros medimos de manera simple el nivel de divulgación en Internet. Bueno, vamos a los resultados. Entiendo que las preguntas, si hubiesen, están todas para el final, por lo que escuché al moderador de la exposición anterior, así que sigo avanzando. ¿Qué nos muestran los resultados a nivel latinoamericano de toda la muestra? Y luego voy a hacer el parangón, el comparado de los 4 países. Lo primero que podemos destacar acá es que a nivel total, según cómo medimos, cómo construimos el índice, el mínimo podría ser un 0 y el máximo un 100. Y encontramos una media de 64. Eso significa entonces que podríamos decir que en un 64%, ¿no es cierto?, de cumplimiento en la muestra de empresas en promedio. ¿Ya? Lo que es algo, es más que la media mediana, pero tampoco es una cifra tan elevada. Y si lo vemos por dimensión, lo que nosotros encontramos acá, ahí, es que la información de compañía y estrategia, donde está contenida la misión, la visión, la presentación del negocio, elementos de gobernanza, es lo más divulgado junto con la calidad del sitio. O sea, aquí encontramos de hecho que lo mejor valorado era la calidad del sitio y por un punto luego la información de gobernanza. Seguido de la información para el análisis financiero, luego la de transparencia, donde está lo no financiero, y lo menos valorado, curiosamente, fue la información de rendición de cuentas, que generalmente es una información obligatoria en todos los mercados, porque es la más tradicional de las informaciones a revelar para tener una comunicación corporativa, pero fue la que tuvo menos valoración, y ya les voy a explicar por qué. Si lo vemos ahora por cada una de las dimensiones, la información que nosotros recogimos es la que se ve en el recuadro. Puede que esté algo pequeño para el ojo humano en la pantalla acá en el monitor donde ustedes están conectados. Pero luego CIDE queda con disposición de compartir esto en su sitio web o en los medios que disponga y ahí ya lo pueden volver a revisar de manera más
más cómoda. Yo por mientras les voy a decir que en el recuadro que estamos viendo a la izquierda, el que estoy señalando con el mouse, está la información contable en sus distintos formatos. Es decir, estados contables en norma local, estados contables en norma internacional o estados contables en US GAAP, que es la norma de los Estados Unidos, que como bien sabemos no acepta IFRS o NIF, ¿no es cierto?, para las empresas extranjeras, pero no ha obligado nunca a llevar IFRS o NIF a las empresas locales, sino que sigue prevaleciendo US GAAP, y lo que se ha buscado con el tiempo, con este acuerdo, ¿no es cierto?, de convergencia de ambas normas, es que ambas normas se parezcan, pero en ningún caso IFRS o NIF ha sido supletoria de la norma norteamericana. Y luego, en el recuadro que está a la derecha, claro, a la derecha, una serie de características de esa información contable, como por ejemplo, la información histórica, es decir, hasta cuántos estados financieros mantengo en la página web de mis años anteriores. La información intermedia, estoy disponible para entregar en mi página web estados contables semestrales, trimestrales, cuatrimestrales, mensuales, que sería como una locura, ¿no es cierto?, estar suministrando mensualmente, pero sabemos que para usuario interno se hace, pero no es una práctica para usuario externo, para entregar al mercado. Y si se entrega información también relacionada con segmentos de negocio, fuesen estos geográficos o por línea de negocio, ¿ya? Entonces, claro, si ustedes se fijan, muchas de las variables evaluadas, recogidas, quedó contenida en la información complementaria a la disponibilidad de los estados financieros. Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Ocurrió esto, que efectivamente la nota promedio fue un 55% de cumplimiento en nuestras variables. Pero si yo aíslo toda esta información, es decir, solo miro si están los estados contables disponibles, yo lo que encuentro es que las empresas latinoamericanas, de Argentina, Brasil, Chile y México, en un 90% tienen sus estados contables disponibles en Internet públicamente. Y además, no solo en PDF protegido, que es como el estándar de subir mis datos, mucha disponibilidad de Excel y cada vez mucha más disponibilidad en XML, que es un lenguaje que permite también hacer cruces en esta taxonomía también muy extendida en varios países latinos. Ya más adelante me voy a referir a eso. Por lo tanto, ese 55, aunque es real de acuerdo a la forma en que recogimos el dato, suena un poco castigador para la realidad de la disponibilidad de los estados financieros en Internet. En materias de gobernanza, que nosotros le llamamos compañía y estrategia a la dimensión, podemos ver acá que hay cosas muy, muy destacables, como por ejemplo un 91% de las compañías que están informando el equipo de gobierno corporativo, la composición accionarial también, información de las asambleas de accionistas, son cosas, perdón, ahí se me fue, súper importantes y divulgadas. Recuerden que para el mercado se ha tornado muy relevante quienes componen los equipos de gobiernos corporativos, quienes están sentados en los directorios, quienes representan a los accionistas en una o en varias empresas a la vez, especialmente por esas relaciones tan extendidas en el mundo de los negocios, especialmente en nuestros países latinoamericanos, de relación de política, empresa, ¿no es cierto?, que es una cosa muy, muy marcada. En materia de análisis financiero, perdón, aquí quizás no dije la que era un poco más débil, como por ejemplo si presenta alguna información sobre estrategias de negocios o empresarial, que es la variable CE9, que era de las más bajas, solo 55%, y sin duda quizás es algo que se echa de menos, que las empresas tiendan a ser también más prospectivas y se atrevan más a mostrar información estratégica, porque con eso tú estás mostrando tu futuro. O sea, alguien me puede decir, pero es que nadie quiere mostrar su estrategia porque el otro te la va a copiar, a emular, a derribar, ¿no es cierto? Y lo puede pensar en negativo. Pero si tú lo piensas en positivo, el inversionista lo que está buscando es futuro, no pasado.
Entonces ahí hay una cosa que tiene que ser más cuidadosa las organizaciones, de atreverse también a ser un poco más prospectivos. Respecto al análisis financiero, las variables que destacan acá, ustedes ven que la variable 3 y 4, estamos hablando del orden del, a ver que no veo bien acá, 89 y 74% de cumplimiento en la disponibilidad de ratios financieros y en disponer gráficos o cuadros explicativos que ayuden al análisis financiero de parte de los visitantes de mi página web. Muchas también destacar que están en la lógica del gráfico interactivo, ¿ya? Es decir, estas especies como de tablas dinámicas, ¿no es cierto? En la misma página donde yo puedo cruzar un poco variables, puedo filtrar algunas datas y entonces me entrega los gráficos interactivos. Yo creo que eso también es muy, muy destacable, que hay muchas empresas latinas que están entrando en esa forma de divulgar, especialmente, diría yo, brasileñas y chilenas. Un poco más débil, sí, el que está marcado en amarillo, sí divulga la situación cuantitativa de los impactos de implementar las NIF, y si se fijan, muy poquitas empresas lo divulgan, y es principalmente porque ya gran parte de las empresas de estos países adoptaron las NIF o IFRS hace una década. Por lo tanto, en el momento que yo consulté este dato, ya no era un dato de interés simplemente. Ya esos impactos quedaron en el estado financiero pasados. A nivel de transparencia, aquí está todo lo que es información no financiera principalmente, como ustedes pueden ver acá, el Código de Buen Gobierno Corporativo, el Código de Ética, el informe del auditor como un documento separado de los estados contables, información ambiental en formato GRI u otro, etcétera, ¿ya? Y si nos fijamos, las variables 4, 5, 6 tendrían una muy buena valoración. Si se fijan, 90, 92, 70%, muy buena valoración, que es la información sobre riesgo medioambiental, auditor externo. No así otras informaciones como 8 y 9, como información sobre capital intelectual o de costos, que también tiene mucho sentido. La información de costos o costes, un poco también me cuelgo de lo que le escuchaba el relato anterior, tiende a ser una información estratégica más sensible para el mercado, tiende a ser una información no siempre bien contabilizada o aislada de los fenómenos, y por lo tanto a veces no tan bien determinada, y por lo tanto no podría mostrar algo que ni yo en la interna lo tengo bien capturado como dato. Y lo mismo con la información de capital intelectual, poca información de capital intelectual. Nosotros realizamos un estudio similar comparando empresas latinas y europeas hace 10 años atrás, y la empresa europea divulga mucha información de capital intelectual, pero quizás también tiene que ver con que desarrolla mucho capital intelectual, es decir, eh, mucha investigación y desarrollo, mucha creación, mucho patentar nuevas invenciones, cosa que quizás en los países latinos estamos con un nivel de desarrollo más bajo, porque compramos la tecnología de los otros en esta idea global, ¿no es cierto?, y eficientista, y por lo tanto quizás tenemos poca intelectualidad que mostrar, y somos muy de proceso y de extractivas en los recursos naturales. Entonces ahí hay una cosa que acusa el dato. Y por último, la variable de funcionalidad, o la dimensión de funcionalidad, que tiene más bien variables que recogen el sitio web y sus funcionalidades, sus opciones, su rapidez, su capacidad de navegación. Tiene en general muy buena valoración en casi todo. Destaco yo a modo general, para no ser tan específico, que hay mucha empresa latinoamericana disponiendo la información en inglés. Creo que para el mundo global es una cuestión fundamental. Mucha descarga de información, también es muy importante que esté esa descarga, y mucha capacidad de interactividad, es decir, mucho botón de consulta, deja tu mensaje, hasta WhatsApp disponibles en las páginas para tener una comunicación directa, redes sociales, que es una cosa que también apareció en los últimos años, y las compañías se hicieron parte y están presentes también en el juego de las redes sociales. Ahora, bueno, estos resultados al abrirlos por país, resulta que se evidencia ciertas asimetrías.
Si vemos la línea roja que está en cada una de esas gráficas de barra, o esa línea que va cruzando las barras, es el promedio de toda la muestra. Entonces vemos claramente cómo en todas las dimensiones que evaluamos, y a nivel total, las empresas argentinas están por debajo del promedio de todos estos países latinoamericanos que están ahí estudiados. En cambio, Brasil, que es muy notorio, en todas las dimensiones, inclusive a nivel total, que total es una consecuencia de las dimensiones, está por sobre la media. O sea, es muy notoria la diferencia de calidad de la información de compañías cotizadas brasileñas respecto a argentinas. Y Chile y México en una posición un poco intermedia. Vemos que hay un par de indicadores que están de mejor calidad en Chile respecto al promedio, pero algunos por bajo. Y lo mismo nos pasa con Brasil en otros indicadores, uno o dos rozando la media y los otros por debajo. Pareciera ser que Chile y México tienen cierta comparabilidad, a pesar de que son territorialmente súper distintos y de tamaño distinto. México es gigante, ¿no es cierto?, en población y mercado, comparado a Chile, que es bastante más pequeño. Y una Argentina y un Brasil muy distintos entre ambos, ¿no es cierto?, con un Brasil con mucha más calidad. Para entender también el comportamiento de las empresas en la muestra, es muy útil sacar el diagrama de cajas y bigotes, que es un diagrama que nos muestra los datos organizados por 4 cuartiles. Los 2 cuartiles centrales, o sea, el 50% de la población queda contenida en la caja. Y luego el 25% más alto queda en la línea por sobre la caja, bigote se le llama, y el 25% más bajo en el bigote o la línea por debajo. Y los datos extremos se van marcando en estos puntitos como algo que ya quedó totalmente aislado de la gran población. En resumen, cuando nosotros vemos una caja muy amplia, lo que estamos viendo es un alto nivel de dispersión, es decir, dentro del 50% de los datos, la puntuación mejor y peor que tienen las empresas obtenidas en nuestra muestra se alejan mucho, que hacen que la caja esté muy extendida. Por lo tanto, visualmente uno entiende que Argentina, además de que en promedio obtuvo los peores resultados, es un país que tiene la información mucho más heterogénea, o sea, hay mucho más diversidad y hay empresas, unas pocas que divulgan muy bien y otras que divulgan muy mal. Entonces hay mucha dispersión. Pero como sea, en general, más o menos las mejores argentinas tienden a estar dentro de la medianía de las brasileñas. O sea, lo que para Brasil es la población media a nivel de divulgación, tiende a compararse a lo mejor de Argentina. Y si se fijan, un poquito más de comparabilidad entre Chile y México, aunque no en todos los índices por igual. Para salir de la duda y entender si entonces el comportamiento de la muestra de las 106 empresas en estos 4 países era similar o diferente, lo que nosotros practicamos en la investigación fue un análisis estadístico a partir del test o la prueba de Kruskal-Wallis y de la Wiedemann-Whitney. La Kruskal-Wallis para toda la muestra, ya entendiendo que son 4 grupos de países distintos, y entonces la hipótesis nula era que no existían diferencias significativas en los niveles de divulgación en la muestra por país. Y resulta que encontramos que se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto hay diferencias significativas en la muestra. Y para encontrar esas diferencias aplicamos la prueba de Wiedemann-Whitney y fuimos emparejando países. Y entonces analizamos Argentina-Brasil, Argentina-Chile, Argentina-México, y luego Brasil-Chile, Brasil-México, y solo nos quedaba Chile-México. ¿Y qué encontramos acá? Que Argentina era distintivo, diferente con todos. O sea, no, prácticamente solo por ahí en Argentina-Chile a nivel de la funcionalidad y Argentina-México a nivel de funcionalidad de la página web, podríamos decir que había comparabilidad. Todo lo otro es diferente. Y si miramos Brasil respecto al resto también, todo era diferente. Y como ya teníamos obtenido o arrojado los promedios, y de hecho el test arroja los rangos promedios, entonces lo que podemos decir es que en general no podemos hablar de un comportamiento homogéneo latinoamericano, y a lo más podemos hablar de un comportamiento por país.
lo que implicaría que sería difícil avanzar en una estandarización de estos temas a nivel de Sudamérica, y habría que avanzar en una mejora de la calidad de la información en Internet por cada uno de los mercados. Muy lejos de lo que hace, por ejemplo, Europa, que logra normalizar todo para todos los mercados y los países que son comunitarios al menos. Bueno, también buscamos algunas variables explicativas. Aquí usted, el moderador, me avisa en el tiempo, porque no lo tengo a la vista. Yo sé que es máximo 1 hora, yo quiero ocupar unos 40 minutos, así que me avisa por ahí si me extiendo mucho, moderador. Decirles que las variables estudiadas, nosotros quisimos buscar qué podía ser influyente en esos niveles de divulgación que estábamos viendo en la muestra, y entonces aquí nos apoyamos mucho en la literatura para establecer algunas hipótesis de contraste y entender de manera univariante cuáles eran las variables influyentes en ese nivel de divulgación. Y las correlaciones que nosotros logramos ir haciendo nos demostraron que el hecho de que los países tengan un mejor posicionamiento en los rankings de comercio electrónico y que estén, miren aquí lo que voy a decir, peor evaluadas en el ranking de transparencia internacional, son elementos motivadores para que las empresas divulguen más información en Internet. También es distintivo que las empresas sean cotizadas en la bolsa de Nueva York, porque las 106 empresas no todas eran cotizadas en Nueva York. Y entonces lo que encontramos es que aquellas que sí cotizaban en Estados Unidos, sus acciones tendían a tener mejores resultados que las no cotizadas. El tamaño fue influyente en todas las dimensiones en la muestra. Por lo tanto, las empresas más grandes, nosotros medimos el tamaño por la cifra de propiedad, planta y equipos, son las empresas que divulgan más. El ROE fue significativo solo en algunas cosas, y por ahí estaríamos. Ahora hicimos un análisis multivariante para entender si la relación de todas las variables respecto a la dependiente, que era el índice total de divulgación, mantenía una influencia significativa. Hicimos un modelo de regresión lineal múltiple y efectivamente encontramos con un R cuadrado del 0,50 y 0,506, 50% y más, que alcanza a ser robusto al menos para este test, y efectivamente confirmamos lo que le decíamos. Transparencia internacional, comercio electrónico, cotizar en Estados Unidos y el tamaño de la empresa son 4 variables que se relacionan de manera importante y significativa con el nivel de divulgación en Internet. Ahora, este estudio nosotros lo recogimos en 2 momentos en el tiempo. Hicimos este estudio el 2018 y lo comparamos con los mismos datos que habíamos recogido el 2008. Siempre hablo en plural porque incluyo ahí al investigador que fue supervisor de esta investigación, que fue el doctor Harne de la Universidad de Zaragoza en España. Y entonces, claro, ¿por qué nos interesaba medir en el tiempo si había una evolución? Porque es una década en que llega la norma internacional de contabilidad a Sudamérica en general, en distintos momentos, pero todos los países más o menos fuimos entrando. Es una década con una relevante discusión sobre los gobiernos corporativos, tratando de influir en una lógica de administración distinta en las compañías privadas, con esta idea de la gobernanza. Ahí el white paper de la OCDE fue muy alumbrador para América Latina en su momento. Ha sido una década compleja, con muchos actos de corrupción en muchos países latinos, ¿sí? Por lo menos en los 4 que analizamos, había de sobra para entender de que la corrupción público-privado era un elemento que provocaba obviamente una necesidad de mayor transparencia. Y en general, obviamente, una masificación del uso de Internet, de los equipos móviles, de iluminar todos los espacios, políticas públicas favoreciendo esto, inversión privada, etc. ¿Y qué es lo que encontramos en esta comparación en el tiempo? Si ustedes se fijan en el radial que está acá, en la línea que se ve un poco más rojo o anaranjada, es la línea que representa los índices
medidos el 2018, los que recién le estaba exponiendo con detalle en las láminas anteriores. Y la línea celeste, azul, no sé qué color la verán ustedes, la que va por el interior, es la medición que habíamos hecho el 2008. O sea, podemos decir entonces de manera así gráfica muy rápida que en una década todos los índices mejoraron y superaron su medición de hace una década atrás. O sea, efectivamente, el uso de Internet con ese contenido y la funcionalidad mejoró en todos los índices que nosotros hemos medido. En algunos creció más, como la información, por ejemplo, del tipo transparencia, que es donde nosotros tenemos lo no financiero, y eso es muy importante porque hoy día se asemeja mucho a la discusión de índices ESG, por medio ambiente, social y gobernanza, medio ambiente con E porque es environmental, social y governance, y luego también creció rendición de cuentas, ¿sí? Lo contable, el tiempo que está disponible en Internet, la información histórica, la intermedia, súper relevante, o sea, financiero y no financiero creciendo significativamente. Bien, eh, quizás lo que está en deuda de la medición que nosotros hicimos en 10 años es que no hay mejoría significativa en la simetría, es decir, las empresas subieron y las que estaban abajo subieron un poco, pero las que estaban arriba subieron ese tanto también. Lo interesante hubiera sido que la caja y el bigote se hubiera achicado de manera importante, ¿no es cierto? Y con eso yo diría, oye, hay una mejora y más encima se parecen las empresas en su divulgación mejorada, pero eso no ocurrió. Todos mejoraron un poco en su proporción. No hay una gran mejoría significativa en el acortamiento, aunque se nota que obviamente las más malas de antes, ahí, son mejores hoy, ya para decirlo de una manera más simple. Pero las mejores de antes subieron solo un poquito para mejorar hoy. Se fijan en el bigote superior. Y la caja, el 50% sí subió de manera importante. En términos de índices, aquí me pasé un poquito rápido. En términos de índices, entonces, no, perdón, en términos por país, nosotros vemos que hay un salto importante en Brasil, que salta de 58.9 en la valoración del 2008 a 77 puntos medidos el 2018, y Chile, que salta de un 48.8 a un 63. O sea, son los dos países cuyas empresas han tenido mejoras importantes en su divulgación. Argentina salta de un 39 a un 44 y las empresas mexicanas de un 52 a un 59. Entonces, todas mejoran, pero unas mejoran más y otras mejoran menos. Hicimos las pruebas estadísticas para ver si esa mejoría era significativa en el tiempo y arrojó el estadístico que efectivamente hay diferencias significativas aplicando la prueba de Wilcoxon, porque es la misma muestra comparada en dos momentos, por eso usamos la prueba no paramétrica de Wilcoxon. Bueno, voy concluyendo, voy a listar todas las conclusiones. Ya insisto que luego la PowerPoint, si la comparte, está en su libertad, digamos, como organizador, y ahí pueden verlo con más cuidado. Decirle entonces que en general las bondades de la navegación, descarga, la funcionalidad, como la información del tipo de gobernanza corporativa y de transparencia, en general son las más o mejor valoradas en nuestra investigación. En términos de países, vemos un Brasil que supera lejos a las otras compañías, mucho más simétrico además, se parecen más las empresas en sus prácticas de divulgación, y por el contrario una Argentina con menores niveles de divulgación y además mucho más desordenada entre ellas mismas como compañía de un mismo mercado. El análisis multivariante nos confirma ciertas variables que la literatura ya también tenía verificadas, y en general en términos de crecimiento valoramos mucho esta idea de que la accountability, tanto financiero como no financiero, se está tomando la agenda y la información en las páginas web de las compañías estudiadas. Como reflexiones finales, ya más que conclusión, son algunas especulaciones. Yo creo, junto al profesor Harne, que me acompañó en esta investigación, que deberían los reguladores de nuestros países latinos
orientarse a tener mayor obligatoriedad de los contenidos que se están divulgando en Internet. No puede quedar más información a la libre disponibilidad que quieran las empresas respecto a la obligación de divulgar. Entonces, ahí hay un asunto y que desgraciadamente no se puede, creemos nosotros, avanzar en una regulación latina común. Cada país tiene que hacer su esfuerzo individual para que todos tengan un mínimo divulgado y cuando todos cumplan, podemos pensar en tener un estándar latino, porque ya no vamos a tener tantas diferencias significativas entre nosotros. Cuidar el tema de la verificabilidad. No toda la información que está en Internet está con algún tipo de auditoría o certificación, lo que entonces puede generar un problema de engaño al mercado. Evaluar que más empresas y más mercados se sumen a esta lógica de exigir que los reportes financieros se entreguen bajo las taxonomías XBRL. ¿Ya? Yo sé que Colombia, Chile, México, Perú están en taxonomías. No sé realmente si todos los mercados, pero lo estoy nombrando los que seguro sé. Y Europa entró el año pasado con obligatoriedad en taxonomía. Y además XBRL, este consorcio, está discutiendo tener taxonomías para los no financieros, para esta idea social, gobernanza y medio ambiente. Muy interesante también lo que está pasando ahí. Deberíamos tener mayor cuidado y aprendizaje en ese lenguaje. Y tener observancia de las redes sociales, porque está jugando un rol también en la comunicación corporativa que era inesperado hasta hace un tiempo atrás, donde la red social era un espacio que las compañías subían y creaban y se sumaban para efectos de marketing, comerciales, hasta relacionales, ¿no es cierto? Estar cercano al cliente, retroalimentarme del cliente, fidelizar. Pero no se esperaba que tuviera un uso también estratégico en términos de comunicación, de dar señales al mercado para provocar al mercado en algo. Pongo la foto ahí de Elon Musk, ¿no es cierto? Famoso empresario, muy famoso por su compañía Tesla, su compañía de transaccionales, ¿no es cierto? En fin, los temas espaciales ahora, SpaceX creo que es su compañía, pero él hizo una jugarreta bien delicada que fue enviar algunos anuncios vía tweet de su cuenta personal respecto a su compañía Tesla, respecto de que los autos eléctricos ya tenían toda la aprobación y una línea de desarrollo y estaban ellos en una línea de producción. Después del tweet que hizo Elon Musk, provocó de inmediato una alza en el valor de la acción de Tesla en el mercado norteamericano. Pero el regulador, la SEC, y de hecho el FBI, que lo fue a apresar, lo consideraron que era información engañosa y que estaba alterando el mercado a través de una comunicación que no era 100% verdadera. Entonces, la red social hoy día está jugando algo en el entramado de negocio y de discusión de la comunicación corporativa. Vale la pena observarla, vale la pena estudiarla también y extender la discusión ya más allá de los balances o ESG a las redes sociales. Así que bueno, disculpen si me extendí mucho, deben estar cansados por la larga jornada del día y nada más que agradecer nuevamente a CIDE por tener la cortesía de invitar, felicitar el trabajo de CIDE también porque ya lleva muchos años promoviendo la investigación, la capacitación, en fin, las publicaciones, en fin, otras líneas de negocios que ellos tienen muy interesantes. Y yo saludo a mi universidad, que es BioBio, en el sur de Chile, y a Zaragoza, que fue la universidad que me acogió un posgrado, donde yo realicé esta investigación específica que le he mostrado hoy. Así que, bueno, en el QR está obviamente mis antecedentes para quien quiera comunicarse y poder tener una relación académica en el tiempo. Así que eso, muchas gracias Antonio, que veo ahí que está de moderador, y así de.